Bienvenidos, esto es Radio Pachacamani. Pachacamani, reivindicando lo sonoro. Buenas noches. Pachacamani es un espacio intercultural de práctica e investigación ancestral. Un equipo de investigadores en La Paz, Bolivia. Queremos compartir la cultura de nuestro país a partir de la música, el debate y las reflexiones. Mi nombre es Gloria Villarreal y estoy en compañía de Richard Mujica. El tema de hoy en nuestro programa es los ajayos de noviembre, paisaje sonoro de la ritualidad de los difuntos entre los aymaras de Bolivia. En el mes de noviembre, en nuestro país, como en varios lugares de América Latina, se rinde un homenaje y una serie de ritualidades a los muertos, a los difuntos. Pero la necesidad de que nosotros estamos queriendo compartir este programa es también en la de mostrar cuáles son los sonidos propios dentro de estas festividades. Es así que con este programa estamos iniciando un ámbito que se dedica específicamente a los sonidos. Cuando hablamos de música muchas veces ya tenemos un preconcepto de lo que entendemos por música, pero cuando hablamos de sonido y de sonoridades, eso nos lleva a otro espacio. No solamente es una música, una serie de melodías trazadas con ciertos instrumentos o la voz, sino estamos hablando del sonido en movimiento. Prácticamente hablar de paisaje sonoro es enfocarnos en el movimiento que tiene el sonido en el espacio en el cual nosotros nos desenvolvemos. En la vida cotidiana, los sonidos nos rodean constantemente. El mundo prácticamente es un espacio sonoro en el cual las personas se mueven y forman parte de estos sonidos. Pero lo que nosotros queremos hacer es vincular esta idea de este sonido en movimiento y cómo también se pueden conectar con lo que es la investigación cultural, ¿no? Cómo la antropología en nuestras áreas tiene un recurso muy importante a hablar de paisaje sonoro. Es así que ahora lo que nosotros queremos mostrar la supervivencia de las actividades, no solamente de las personas, sino del entorno mismo. La naturaleza genera sonidos y nosotros formamos parte de ese diálogo sonoro. En ese sentido, lo que vamos a compartir a continuación es un fragmento, una grabación realizada en este año, concretamente el 2 de noviembre, donde vamos a poder escuchar diferentes aspectos de la práctica ritual que se realiza en la ciudad de La Paz, dedicada a los difuntos. Primeramente vamos a oír el almapinquillo, que es una forma muy ancestral en la cual las comunidades aymaras se comunican con ellos. Posteriormente vamos a escuchar una serie de rezos de hombres y mujeres, incluyendo alguna melodía de quenas urbanas. Pachacamani.
Pachacamani. Purgatorio, acá shuna katukufi, alma purgatorio, ana señal ya que tiene kunata, bajo kata niwayat, auto surgata, kau kahawin lekan haktat, apa jita lekan autat hana autat, kau kahawin awan lekan haktat, Pachacamani. Ay, Angelito, que me encantan. Acá todos los santos quería Como habrán podido escuchar, en estos 4 minutos hemos tenido una serie de experiencias sonoras, voces, música, aves y diferentes espacios, diferentes sonidos que nos pueden dibujar un poco lo que sucede en la fiesta de Todos Santos aquí en La Paz, Bolivia. Pero el reto de este programa es un poco separar estos aspectos, ¿no? A continuación les vamos a mostrar, van a poder escuchar los rezos que están ahí entreverados, algunos tipos de música y comentadas con una suerte de descripción de lo que sucede en esto, ¿no es cierto, Gloria? ¿Qué podemos hablar de los difuntos? Pues este mes es muy importante en la cosmovisión andina y muchas investigaciones implican que este mes vendría a ser como una transición entre lo que es la época seca y la época de lluvias. Es como que las almas nos traen la lluvia para que las chacras que ya están sembradas puedan crecer. Es muy interesante cómo se relaciona este tiempo de esta transición entre la época seca, entendiéndola como un tiempo muerto, y su paso hacia la época de lluvias como el tiempo vivo, siendo que son los muertos quienes llegan para dar vida, ¿no? Y hacer crecer lo que se ha sembrado. Entonces este es el mes que va a relacionar estos dos tiempos, ¿no? ¿Qué dices tú, Richard? Yo pienso, esto es lo que se ha llegado a establecer entre diferentes investigaciones y declaraciones que se han recogido a lo largo del territorio, ¿no? Del territorio boliviano, específicamente en el espacio andino. Así es, mira, hablar de temas como estos, al igual que el anterior programa y la relación del clima con la música, nos muestra otra forma de entender el mundo, de una cosmovisión, ¿no? La concepción de la muerte y de la vida realmente dan un criterio específico y muchas veces diverso sobre la forma de una cultura. En este caso, en lo aymara, como tú has mencionado, las características que tiene el pensamiento sobre la muerte son tal vez muy diferentes a la linealidad que se tiene en una concepción contemporánea, ¿no es cierto?
Exactamente, y bueno, en este mes en que llegan las almas, tenemos que recibirlas con mucha alegría, más que con tristeza o una situación de esta, algo así parecido. Es una alegría de volver a tener entre nosotros a nuestros, ¿no? Entonces, las almas que llegan en Todos Santos, se dice que son de tres tipos: unas almas menores, las almas mayores y almas de purgatorio. Y hay que implicar aquí algo muy interesante, que el denominativo de alma purgatorio se ha establecido en la colonia, se le ha traído, ¿no?, en la colonia, para cambiar esas costumbres que se tenían sobre la adoración hacia los muertos. Entonces, para poder cambiar esta situación, se les ha denominado alma purgatorio. Hay que mencionar de que cuando hablamos de paisaje sonoro, también estamos hablando de la captura del sonido de un momento específico, ¿no? Y los fragmentos de sonido que vamos a escuchar ahora se hacen referencia al mes de noviembre de este año, y de qué manera se plasma esto que tú mencionas del idioma aymara y la concepción de la muerte en lo aymara, pero en los rezos vamos a escuchar el Padre Nuestro. También hay rezos con un dejo de latín. Entonces, una diversidad de sonoridades y de formas en las cuales la gente hoy tiene para vincularse mediante la palabra con los muertos. Exactamente. Bueno, en la parte histórica también hay que mencionar a dos cronistas, uno es Bertonio y el otro es Guamán Poma de Ayala. Con Bertonio tenemos la referencia de que en la colonia, bajo las costumbres que se tienen los indígenas respecto a los muertos, se cambió ese denominativo por las almas purgatorio. Tenemos ya ese dato, y con Guamán Poma tenemos otros datos muy interesantes respecto a que todo el mes de noviembre fue muy importante en el aspecto de la transición. Se realizaba el ritual del Huarachicuy, que es la entrega de una especie de calzón ritual a los jóvenes que demostraban ser buenos líderes. Tenemos también que a los ajiahuasis se entregaban doncellas vírgenes, ¿no?, como tributo. También los incas se horadaban las orejas. Entonces, y se visitaba bastante los sembradíos y el ganado. También en este mes de noviembre, para la fiesta de Todos Santos, actualmente se tiene la creencia de que se debe cocinar con alguna comida con granos, ya sea arveja, lenteja u otros granos, porque estos van a representar la pirua, que es el sitio donde se almacenan los alimentos. Y esto también representa de que todo el año vamos a tener alimentos, no nos van a faltar los alimentos. Muy por ahí es que tan importante es el de poder cocinar alimentos con granos para ofrecer a las almas. En Cata, es muy interesante cómo se dividen los espacios para diferenciar la de los vivos y la de los muertos. Las almas de los muertos van a residir después a las montañas. Y justamente en las montañas en Cata están divididas en los espacios de los vivos y otras de los muertos, que son los sitios subterráneos. Y muy relacionado a las aguas. Ahí es donde los muertos viajan por las corrientes subterráneas, el denominado Humapacha. Entonces, de ahí es que los muertos en realidad no lo están vivos y viven juntamente con nosotros. Esta visión histórica que nos explicas, Gloria, y volviendo a la contemporaneidad, vamos a escuchar ahora una serie de rezos, ¿no?, de expresiones orales de la gente aymara contemporánea, donde vamos a poder escuchar desde pedidos en aymara, ¿no?, en una especie de cánticos. También vamos a escuchar algunos rezos con dejos de latín, incluso el muy conocido Padre Nuestro, ¿no?, de lo católico, que muestra lo que tú mencionabas al comienzo, de qué manera se han ido introduciendo otros criterios, especialmente católicos, dentro del proceso histórico del adoctrinamiento en nuestro país, ¿no? A ver. Sí. Bien, empezamos entonces a escuchar los rezos.
corte, celebremos amado de pronto, indulgencia, que relación, crestación, riquen, contemplos, alma, mente, Miguelina, acá señora Chorona, ma encomenda por el antiguo cementerio general, Pachacamaní. Tasnewayata, Kumarego, Pahar, Tasneway, Kumahasa Corona, Josat Main Rapita, Trabajo Pataki, Negocio Pataki, Takafamenta, que Hano Suya Pataki, Hane Konoyaka, Suya Pataki, Alma Ventita, Miguelina. Se dice la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos, no nos dejes caer en la tentación. Miguelina, alma bendita, que usted puede repetir, trabajo ataque, negocio ataque, como el que han hecho más que mal, como el que voy a hacer esto, ataque, han hecho más Ay, alma bendita, se viene en el mundo. Yo sata me ni repita, trabajo pataki, ni ushu pataki. Ani una que yo ma país ni voy a tamara hoy marín comenta país no voy a alma bendita, se viene. Si papa no irá a pasar a alma bendita, se viene. Que se Vericote, celebremos amar. Alma de mundo, inteligencia, gloria, restauración, riquez, cantemos, amén. Ay, alma bendito, limpio, más de Dios, atama, ni repita, trabajo, pataki, ni ushu, pataki. Niña que señapsa, manata, toque, papa, no irá a pasar hasta. Mara hoy, mara encomenta, pues no voy a tamar. Que se recibe la oración. Mary corte, celebremos, amado, almas difunto, inteligencia, la gloria, que relación, cristalación, de que es contempos, amén. Ay, alma bendita, Severino, acamuna esposa machuran, sinta makaturo santa, auruna, marapayanta, marawayo, marin comenta, maocupan para maraphat, asahat, alma bendita, kumarakani umak, yaksinyap sa nachinyap sa munatat, alma bendita, kumarakona kamatakisa, hane, kuna yaksinyap sa nachinyap sa makmunatati, wale sumasana kasinya pataki, maktisat mait anit, alma bendita, Gloria Padre Espíritu Santo. Filipito, Auri, mi primo es. Me recuerdes, celebremos almas de puntos, inteligencia de la gloria, reyes canten paz, amén. Filipe, umaram, tasinta, alma bendita, kumagalakas marcarusa, rawaita, venirta, alma bendita, haliati hasita, Filipe, kumalaki uso niya pat, saludo na kapataki, ni uso na kapataki, mayinita, Filipe, akara siya katoka, que se reciba oración, que se reciba, me recuerde, celebremos almas de mundo, Me recorderás, el punto, dígame, ya que es contempamos la suya, acuérdate de mi Dios mío, porque mi vida es viento, no me verás, Pachacamaní. Vete los profundos miserias, que me escuchas, mi amigo, alma bendita, clemente, valgas, agata, juaz, comunita, gamsasita, maca, sumas clima, que catotacita, alma bendita, clemente, valgas, acá miércoles también cuintata, anachenam, sayaxinam, sumunotata, alma clemente, valgas, como aquí suma trabajo, suma negocio, suma estelita, que suma viejita, que suma saludita, que yo ya te mato de la vida, alma clemente, valgas, como hacita, como taja, alma bendita, clemente, valgas, tacuach, juanita, que se te mato de la vida, como de que no se Bien, estamos escuchando los rezos para las almas, pero en este caso vamos a distinguir un tipo de alma. Estos rezos están dirigidos hacia las almas mayores. Son aquellas personas que tienen una edad adulta
los antepasados, almas antiguas y almas recientes, ¿no? Entonces esto es muy interesante, ya que las almas llegan en grupos, y en este caso son las almas mayores, y estas almas mayores de adultos también están relacionadas con los cultivos, son las que vendrían a hacer crecer los cultivos, ya que también en noviembre abren los productos, las semillas abren sus ojos dentro de la tierra en este mes. Todas estas grabaciones fueron realizadas en este año, en el mes de noviembre, entre el 1 y el 2 de noviembre. Miren, para dar una figura, me ayudas, Gloria, en dar este panorama a nuestros oyentes. Lo que hacemos acá es recibir a las almas a mediodía del día 1, ¿no? Y les esperamos con panes denominados antahuahuas, los platos de comida que más les gustaban, y una serie de frutas y otros elementos dulces también que podían ser de predilección del difunto, ¿no? Todo esto conforma una especie de altar, ¿no? A este altar, por lo menos en el área aymara, le denominamos abjata, ¿no? Y en la ciudad se le denomina mesa, ¿no? Mesa altar. Entonces, lo que hacemos aquí es esperar a las almas a mediodía del 1, se les atiende, se pone velas el resto del día hasta la noche con consecutivas oraciones y pedidos, ¿no? Sí, bueno, también hay que puntualizar aquí un aspecto sobre el significado de abjata. No solamente es la mesa, sino también es una especie de reciprocidad, ¿no? En el idioma aymara más se entiende como reciprocidad, en la que se ofrece todos estos alimentos hacia nuestras almas, ¿no? Las almas que llegan, y las señales que dan cuando llegan, una mosca o la llegada de algún sonido. Es muy interesante cómo es que las almas se pueden expresar su llegada. Sí, así es, tienes razón. En la primera grabación escuchamos un ave cantar, ¿no? Eso también es señal para la gente de que el alma había llegado y se había recibido, ¿no? La vela, el movimiento de la vela, un chispeado en la vela cuando estamos rezando, son lo que nosotros entendemos como señales, ¿no? Y los alimentos que tienen digamos un espíritu, una energía de la cual las almas se alimentan, ¿no? Uh-huh. Porque uno diría, pues, cómo van a comer el pan, cómo van a comer la comida, es que en realidad no es lo físico, sino es lo espiritual. Uh-huh. Como bien decías, el término abjata hace referencia literalmente a algo que se reúne entre varias personas, ¿no? Y eso es lo que también sucede, ¿no? Los familiares, cuando está alguien difunto, traen uno pan, los otros fruta, la comida, es una unión, y de eso se conforma este altar, el abjata, ¿no? Pero bueno, les invitamos a todos. Justamente a inicios de este mes hemos hecho un post, una publicación breve en el blog de Pachacamani, donde estamos explicando qué es la abjata con una serie de detalles de los elementos. Bueno, lo que queremos ahora también, complementando esto, es mostrar de que el día 2 de noviembre todas las familias hasta mediodía le siguen prendiendo vela y invitando alimentos a la abjata, a la mesa, ¿no? Y desde mediodía, hasta mediodía, lo que se tiene que hacer es el despacho de las almas. Sí, exactamente, es el día en que las almas retornan y se las despide también con mucha alegría, ¿no? Con mucha alegría, muchos rezos, mucha comida. Y justamente las grabaciones que estamos escuchando ahora se contextualizan también en el día 2 de noviembre. Las familias se reúnen en el cementerio general, al pie de los nichos de sus difuntos, rearman el altar, la abjata, y esperan a que diferentes personas vengan y se ofrezcan para rezar. Pero también hay que hablar de aquellas familias en las que no pueden o no tienen tan cerca el nicho o la sepultura del familiar, y lo realizan ocupando espacio, ¿no? Hay una apropiación del espacio para realizar estos rituales. Aquí en la ciudad, en la plaza, en los jardines,
inclusive, no sé, calles, se reúnen y hacen sus propios altares, ¿no? Para despedir a las almas. Exacto, porque bueno, el cementerio general en estas fechas es cerrado por el municipio de La Paz, no hay vehículos alrededor, o sea, hay una parálisis en los, ¿no?, urbanamente hablando, por el movimiento de gente que se produce, pero como tú bien dices, Gloria, la necesidad de dar de entregar estas ofrendas a las almas hace que se vaya ocupando nuevos espacios. Pero bueno, lo que vamos a continuar escuchando ahora son los rezos a los niños difuntos, ¿no? A los angelitos, como se les denomina ahora. A ver, escuchemos. Se lo y ángel, la gloria y ángel, se lo y ángel, la gloria y ángel. Quien saca Calvario, purito caja, está cisao, costa cisao, ha pasado allá, ta angelito. Se lo y ángel, la gloria y ángel, la ktis, aukima ktis taika, sarakiristam, ichu aukiwa, ichu taikawa, sasina usata angelito. Se lo y ángel, la gloria y ángel, la ktis kitantam, sarakirist, Dolores mamawa, San José tatawa, sasina usata angelito. Ay angelito. Humao tisata mait anakata akamunat familia mait churam sing tam takichi mam angelito humao tisata mait anakata trabajo pataki negocio pataki kumaraki kaukate ugarpan hakaski khatakisa suma sana kisinya pataki haneu kunaya kisinya sana hachanyap sumak munatat angelito kumaraki kaukhabiaki panza humao khipapasar naira pasarata angelito lo de Padre Espíritu Santo oración que se recibe. Bien, estos rezos para las almas de niños o de adolescentes, jóvenes que han fallecido, en Sacaca, en Norte Potosí, se entiende como las almas menores. Estas almas menores se interpreta, o más bien tiene un significado que está relacionado al agua, que en realidad vendrían a ser las almas que traen la lluvia, ¿no? A diferencia de las almas mayores, que son las encargadas de los cultivos. Entonces, muy interesante esta situación, pero parecería que en la generalidad de las costumbres, las almas todas tienen relación con el agua y la lluvia. Como hablábamos en el anterior programa sobre la música y el clima, también mostrábamos esta relación de ciertos instrumentos, ciertas prácticas rituales con la época de lluvias. Y la época de lluvias en el sector andino acá de Bolivia inician aproximadamente en noviembre, justamente con la festividad de Todos Santos, hasta febrero, que coincide con la actual festividad de carnavales. Entonces esta relación del clima con las prácticas rituales, en este caso vinculadas a los difuntos, es, como tú dices, bien marcada. Sí, además esta relación que haces tú respecto de las lluvias que iniciarían con la llegada de las almas, se extiende pues hasta febrero, en que se juegan, hay bastantes juegos para despachar a las almas. El juego final, digamos, de este periodo vendría a ser el carnavales, en las que se van a despachar a las almas que se hubieran quedado, ¿no? Y para terminar con la época de lluvias, porque ya a partir de ahí ya se va a utilizar otro instrumento musical, ¿no, Richard? Sí, pero bueno, luego vamos a escuchar las músicas, pero ahora escuchemos los rezos para las almas olvidadas. Me recorte, celebremos amado de fondo, indulgencia, que relación, restauración, rica y cantempos, amén. Almas olvidados, acá choro, acá joven, acá señorita, amta sinewaita, moja, taque bolonda, también, catok, almas olvidados,
Comarca Angelito Nacas, Josep Mait Anabeta, almas olvidados, ya que pagan con santas ni pejadan padakta que almas olvidados. Solo la main comenta que tohta sepata Comarca Maha, Anekuna Chil Punimata almas olvidados. Se reciben la oración. Meri corte, celebremos, amado, almas difunto, indulgencia en la gloria, que relación, instalación, de que es con tiempos, amén. Ay, alma bendita, Severino, akamuna después amachuram, sinta makaturo santa, auruna, marapayanta, marawayo, marin comenta, maocupan para maraphat, asahat, alma bendita, kumarakani umak, yaksinyap, sinachinyap, samunatat, alma bendita, kumarakona, kamatakisa, hane, kuna yaksinyap, sinachinyap, sumakmunatati, wale sumasana, kasinyapataki, maktisat, mait, anit, alma bendita, Gloria Padre Espíritu Santo. Entonces, con estas tres grabaciones de las oraciones a los difuntos, hemos visto que no solamente recordamos a nuestras almas próximas, ¿no?, a nuestros padres, hermanos, abuelos, y también obviamente a los niños, sino estas últimas están dedicadas a las almas que están olvidadas, que pueden ser muy antiguas, ¿no?, que pueden ser no solamente de nuestra familia directa, sino de la comunidad. Son almas que de alguna manera han dejado de recibir un recordatorio específico por sus familiares, pero que son de mucha importancia y de protección para la gente. Pues sí, son las almas denominadas olvidadas, pero que se recuerdan también en Todos Santos. En realidad todas las almas llegan, aunque en la mesa no se haya puesto específicamente los nombres. En realidad llegan todas las almas y se sirven de las abjatas que se han preparado en cada hogar. Esta es una fiesta, ¿no? Y además de estos rezos y estas dedicatorias orales de la gente, de niños, mujeres y hombres que hemos escuchado, también se tiene la música, ¿no? Y en el área andina aymara, como dijimos, hay instrumentos específicos. Estamos hablando del alma pinquillo, ¿no? En cada uno de estos altares, ya sean en las plazas, sean en los nichos de los difuntos de las familias, se aproximan grupos de jóvenes, personas adultas, etcétera, que portan este instrumento, ¿no? Dependiendo de las localidades en el área rural, cada uno de estos instrumentos tiene a veces un nombre diferente y un tamaño distinto. Pero lo que vamos a escuchar ahorita es el almapinquillo, también denominado moconi, que se toca en Omasuyos, en la provincia de Omasuyos, circunlacustre de acá del lago Titicaca, aquí en La Paz. Pero ojo, ¿no? Esta grabación también ha sido recogida del Cementerio General de la ciudad de La Paz.
Definitivamente la música que se vincula a los difuntos en estas épocas es muy sagrada, ¿no? En varias otras grupos culturales, aquí en La Paz, por ejemplo, en el lado de Ayata, ¿no? Existe la música del Cambraya, que también es dedicado a los muertos, y esta es tan sagrada que muchas veces la gente se niega a tocar en otras fiestas que no sea Todos Santos, porque se piensa que la muerte va a llegar. Entonces, esta relación de los pinquillos como instrumentos relacionado algunas veces con los huesos de las personas, tiene esa relación también con el agua, porque como habíamos dicho hace rato, los pinquillos son instrumentos de la época de lluvia por excelencia y se utilizaban en una serie de rituales en estas épocas para que se llueva, ¿no? Dentro de este paisaje sonoro no queremos idealizar las prácticas que existen, ¿no? Y más aún en contextos urbanos como en La Paz. Es así que vemos dinámicas y transformaciones vinculadas a los rituales. La música es un ejemplo claro. Como generalmente se dice, lo que hace una persona, un familiar, es darle al alma de su difunto lo que le gustaba, ¿no? Le va a preparar el plato que le gustaba, etcétera, ¿no? En ese caso también le dan la música que le gustaba al alma. Entonces vamos a escuchar esa dinámica de la práctica a los difuntos, pero cómo se relaciona con músicas, ¿no? Músicas que para nosotros en realidad es sumamente contemporáneas. Vamos a empezar por cosas más locales, ¿no? Ese tipo de músicas en la ciudad de La Paz es muy empleado cuando alguien fallece, ¿no? La letra hace referencia al difunto, a la madre, al padre también. Como se puede escuchar, la concertina, la guitarra son instrumentos más contemporáneos pertenecientes a la ciudad. Y hay otros ejemplos también vinculados a ese mismo género de música. Bueno, esa ya es una música mucho más alegre, ¿no? Pero mira, la incorporación de otros géneros musicales es sumamente interesante. Por ejemplo, vamos a escuchar también a las bandas.
estamos escuchando una morenada, un clásico prácticamente, y es sumamente interesante cómo también estos contextos se vuelven, en este caso con grupos como la banda, ya no reciben el pan, ya no reciben una comida como retribución a la oración, ¿no? Sino ellos ya les pagan, ¿no? Entonces ya hay una especie de relación económica entre la persona que quiere hacerse rezar, contratan a la banda y ellos interpretan las piezas musicales de banda y demás que le gustaban al difunto. En ese mismo contexto ha sido sumamente interesante ver dos grupos de mariachi dando también sus músicas en Todos Santos. Escuchemos uno de ellos. Sí, la otra Pachacamani. Bien, entonces ya para concluir nuestro programa vamos a hacer una especie de síntesis de lo que ya hemos escuchado entre la transformación y la permanencia de ciertas figuras y sonoridades y costumbres. Entonces aquí tenemos que hablar precisamente de las músicas que se van incorporando, las nuevas sonoridades que se van incorporando en el ritual del despacho, ¿no? Las bandas, los mariachis y otras que van a ir un poco a desplazar, digamos, la participación de la música pinquillada, ¿no, Richard? Uh-huh. Y como dices, esto no solamente se vive en la ciudad de La Paz, como estamos haciendo escuchar, en varias comunidades en el altiplano, en la rural, también ya la banda se ha ido articulando en diferentes expresiones. Y en el Todos Santos, que yo vivía, les estoy hablando hace unos 8 años, en Tiwanaku, también había mucho mayor número de bandas que de grupos de pinquillo. Exactamente, y esto nos hace pensar, ¿no?, respecto a la importancia que se tenía o en algunas regiones todavía se mantiene de la música, la pinquillada, la cual llama la lluvia. Nuevamente nos trae a discusión esta relación que hay sobre los aspectos rituales, culturales, de formas de expresión con la música, con el todo, y esa dependencia que existía y este diálogo que no solamente es con las personas, con los difuntos, con la naturaleza, en procura de tener mejores condiciones de vida para el cultivo, para el agua, como tú habías mencionado. Entonces, al margen de una visión romántica de la situación, es interesante mantener esta relación intercultural, no dejar de lado aspectos propios, digamos, anteriores, como la pinquillada, es resaltar aquello, y en eso estamos nosotros como Pachacamani. El año pasado fuimos a visitar a varios de nuestros amigos tocando la pinquillada moconi en sus casas, y quienes coincidentemente sus padres han ido falleciendo. Entonces son aspectos con los cuales vamos a ir trabajando. Exactamente, y es que tenemos que tomar, ¿no?, esta importancia que tenían las almas, las que traían la lluvia, que era importante recordarlas y darles sus alimentos. Son las almas que nos traen la lluvia, y si no las rendimos recuerdo, los vientos se van a llevar la lluvia, ¿no?, y vamos a vivir una época de sequía. Bueno,
Este es nuestro homenaje, Pachacamani. Con estos sonidos estamos rindiendo un homenaje también a nuestros difuntos para que sigan apoyándonos en este mes de noviembre. Ha sido muy importante para nosotros, Alzaqueño. Y bueno, nos despedimos. Nos despedimos hasta otro programa. Sí, y a ver con una pinquillada del Norte Potosí. Encuentra más de nuestro contenido mediante nuestras redes sociales como @Pachacamani. Pachacamani, reivindicando lo sonoro. Nos escuchamos.